¿Qué tal? Bienvenidos a otro video de Historia y Algo Más. Hoy con una nueva sección con el comentario económico y político. Por ahí nos habían estado ya pues haciendo algunas peticiones con relación a esta circunstancia entre lo económico y lo histórico, que siempre van de la mano, lo político también, lo filosófico incluso. Pues hoy empezamos con los aspectos económicos para ir relacionando los temas que tenemos en el canal de lo histórico con lo económico. Vamos con una pequeña introducción de lo que serían los aspectos económicos, su definición y su contexto. Adelante. La economía estudia las relaciones sociales de producción, bienestar, pobreza y riqueza. Se originó desde las primeras relaciones humanas en la prehistoria y las comunidades agrícolas, así como las navegantes que llevaron el invento del dinero como la base del intercambio para la producción. El feudalismo, el mercantilismo, el capitalismo, el socialismo, el liberalismo económico fueron algunos de los postulados que han explicado los procesos históricos en la producción, en el trabajo y en la economía. Los cambios van enfocados siempre al bienestar social, que debería de ser y considerarse como el principal objetivo de la economía y la política. Bueno, de manera muy general, es muy cortita esta reflexión un poco de la economía. Hay que entender la economía desde pues, los primeros grupos humanos, cómo se van estableciendo esos primeros grupos humanos y cómo van generando relaciones de producción. ¿Qué significan estas relaciones de producción? Cómo pues, los primeros grupos humanos, las primeras civilizaciones buscan siempre una condición de bienestar, una condición de calidad de vida, y esta condición de bienestar, de calidad de vida, producto del trabajo, va generando las relaciones de producción, que a su vez se van relacionando con las formas de gobierno y con las formas en las cuales se controlan estos procesos económicos, que tienen que ver más con la formación de la política, hasta llegar a las civilizaciones pues agrícolas, las civilizaciones que desarrollaron el comercio navegante y que inventaron el dinero. Pues las primeras relaciones de producción se dieron con el esclavismo como la fuente de trabajo y la fuente de la riqueza y la fuente de producción en una lógica de dominio. Posteriormente, bueno, vinieron cambios históricos como es pues la caída del Imperio Romano, la aparición del cristianismo, la feudalización en Europa, que esta feudalización trajo un poco el detenimiento de los procesos un poco más comerciales de la economía. Se cerró un poco, desaparece el esclavismo, sin embargo aparece la servidumbre como un medio de subsistencia, entendiendo que se estaban consolidando los primeros reinos europeos con este sistema cerrado del feudalismo, en el cual el intercambio económico pues era menor. Después viene ya un rompimiento después de 1000 años, cuando empiezan a aparecer las primeras ideologías ya mercantilistas, un poco antecedentes del capitalismo, con la aparición de la clase burguesa, que no es otra cosa sino que la clase que de pronto tiene un nuevo elemento en la economía, que es el capital. El capital entendido como el dinero invertido en un proceso productivo. Es el capital, este dinero que se invierte en una lógica de trabajo, transformar la materia prima para generar producción, que se genere un consumo, abrir mercados y empezar a comerciar. Todo esto va a tener un boom muy grande con el Renacimiento, con el descubrimiento de América y con el primer proceso de globalización que va a ir ocurriendo hacia el siglo XVI, y que va a permitir que este sistema de pues, acumulación de metales preciosos, acumulación de riqueza, vaya consolidando los gobiernos y a su vez vaya consolidando los procesos de la lógica económica y de las clases sociales, que ya se van a ver a nivel macro, ¿no? Ya a nivel de diferentes continentes y de diferentes lugares. Ya con Adam Smith, con la riqueza de las naciones, pues empieza a aparecer el modo de producción capitalista, como sabemos, un modo por muchos odiado, por muchos criticado, por muchos alabado, por muchos elogiado. Finalmente es el modo de producción que ha prevalecido durante más tiempo, que llega con la mayor fuerza a la actualidad, y que bueno, ya marca una lógica a nivel macro, a nivel muy grande, de acumulación de capital, de propiedad privada y de trabajo, fuerza de trabajo, como fuerza de trabajo asalariada, como producto ya final para producir bienes, para producir bienestar. La revolución industrial generó un boom en este sistema. El imperialismo, el reparto de los continentes,
las ideologías de separar un poco lo que es la cuestión del control económico político con en sí la ganancia misma de la producción, el liberalismo económico, ya como esta parte de en un capitalismo muy estructurado en el cual separas por completo la parte del control estatal con el control económico. Ese es el famoso ya liberalismo, que al final termina en una guerra que va a enfrentar a las grandes potencias económicas en una primera guerra mundial, y que esta va a generar al mismo tiempo pues una gran crisis en estos sistemas y va a dar la apertura a una economía diferente, que es la economía socialista, que ya se había venido gestando desde antes, pero bueno, por el contexto en el que se va desarrollando el marxismo o las doctrinas de crítica al capitalismo no tienen el éxito suficiente en el apogeo de la revolución industrial, pero ya en el apogeo del fin de la Primera Guerra Mundial, pues la gente, algunos gobiernos van a voltear sus ojos a estos sistemas como es el socialismo, que es igual, ¿no? Es un sistema del cual se habla, se conoce poco, también criticado, también alabado por otros, querido por unos. Ya tuvo un proceso histórico en el cual, bueno, las economías colapsaron. Habría que ver por qué, no sería el tema en este caso de este momento, pero entender que esta ideología que lleva Marx, sobre todo Engels también, poco se habla de Engels, ¿no? Y Engels es una parte muy importante de esta propuesta económica de Marx del socialismo. Al final de cuentas, básicamente hacen una crítica muy estructurada hacia el sistema capitalista, proponiendo, bueno, un nuevo reparto de la riqueza, una nueva lógica de producción en la cual, bueno, el trabajo sea la principal fuente de la ganancia, ¿no? Al contrario de lo que se piensa de que las economías socialistas es que el Estado te dé todo, no es así, sino que el trabajo realmente sea el producto de, la ganancia sea realmente el producto de tu trabajo y que no se acumule el capital en pequeños sectores privados. Y la respuesta del capitalismo a esta economía socialista pues van a ser los estados de bienestar, que van a tener su base en lo que se llama la economía keynesiana, esta economía keynesiana que va a surgir también un poco con un refuerzo muy grande del New Deal, que es la forma en la cual Estados Unidos se recupera de la gran crisis que tiene el capitalismo y que marca un equilibrio entre lo que es el capitalismo total con el socialismo. Se pone un poco en medio y decir, bueno, no pasamos todo al sector privado, pero tampoco pasamos todo al sector estatal, para no entrar en estos extremos de un imperialismo total o de un comunismo total, y aparecen los estados de bienestar, y estos estados de bienestar pues van a ser lo que le van a dar una pelea muy fuerte a las economías socialistas durante la Guerra Fría. Y bueno, estos estados de bienestar pasan por un proceso muy grande de corrupción, un proceso de detenimiento estático con relación a las funciones empresariales, es decir, hay un atraso muy grande en estos estados de bienestar, y hacia el final de la década de los 90, pues nuevamente el capitalismo liberal empieza a cobrar fuerza por diferentes políticas, acuerdos económicos. Las razones son diversas que hacen que colapsen estos sistemas, con la caída del socialismo y la reapertura de estos estados de bienestar que eran un poco cerrados, y la entrada al neoliberalismo, que no es otra cosa que retomar estas ideas de Adam Smith de recuperar la economía a partir del sector privado, que es el que va a generar los procesos de bienestar, y la globalización como una etapa del capital. Hay que diferenciar. La globalización es una etapa del capital en el cual el dinero que se invierte en la producción se diversifica por diferentes lugares por medio del comercio exterior. Y el neoliberalismo es la política que va a regular esta globalización como una política que va a privilegiar las economías privadas y adelgazar la intervención del Estado. Ya no hablamos aquí de una izquierda o una derecha, esa sería otra cosa. No es una discusión económica, la izquierda o la derecha. Esa es una discusión más en el ámbito de lo político. En el ámbito de lo económico es cuáles son las medidas que se toman para buscar el bienestar y la calidad de vida. No decimos aquí cuál es la correcta, la incorrecta,
la exitosa o no, simplemente esas son. La lógica hoy, bueno, está un poco polémica, un poco diferenciada. Sí se privilegian los modelos neoliberales en el mundo, sin embargo, bueno, hay proyectos todavía que tuvieron un capitalismo muy exitoso con países de alto desarrollo europeo y algunos países de América Latina, lo contrario, que han tomado también algunas decisiones, ¿no?, hacia las economías más cerradas o de mayor control y que han tenido buenos y muy malos resultados en el análisis de lo económico. Es decir, no podemos hablar de una fórmula mágica, no podemos hablar de un contexto en lo correcto y lo incorrecto, sino dependiendo del propio contexto en el que vivimos. El proceso histórico, ¿qué te dice? ¿Qué te dice el proceso histórico? Que tanto los dos extremos de economía controlada por el Estado colapsaron, como fueron las economías comunistas, como también la diferenciación tan acelerada del imperialismo hacia finales del siglo XIX y principios del XX al final llevaron al enfrentamiento de una guerra mundial y al crecimiento de la pobreza de una manera increíble que al final de cuentas las propias economías imperialistas no pudieron detener con las revoluciones que llevaron a los estados de bienestar y a las revoluciones socialistas. Y bueno, pues el mejor sistema lo decides tú a partir de tu propio análisis, a partir de tu propio conocimiento de los procesos históricos. Aquí finalmente te ofrecemos pues un panorama general y un panorama histórico de lo que ha sido el desarrollo económico. Espero te haya gustado esta nueva sección de comentario en lo político que empezamos a abrir en el canal. Déjanos las sugerencias de qué otros temas te gustaría que pudiéramos tocar, como podrían ser pues las izquierdas, las derechas, la política, los partidos, cómo aplicamos los procesos históricos a la realidad. Este es otro video de Historia y algo más. Que tengas una excelente semana, un excelente día, según sea, y no olvides darle un toque de historia a tu día. Hasta pronto.